Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Este es nuestro último episodio de la primera temporada de Conversa Comics con el tema Comixelera del, Comixelera del contenido. Y tenemos a Alejandra Espino. Y a Alfredo, el Dr. Cómics Guzmán. Cómics en tiempo de contenidos. ¿Cuál es el lugar de las creadoras de cómics en una época en la que el término contenido parece aplanar todas las aristas del quehacer artístico? Ya sea demandando una visualidad homogénea para abordar cualquier tipo de temática, o restringiendo las formas en las que se abordan cuestiones complejas, siempre en la búsqueda del clic y del like, la aparente democratización que prometían las redes ha traído aparejada una serie de consecuencias que resultan inquietantes. Así, en nuestro último episodio de la temporada, nos dedicamos a divagar, sin buscar una respuesta única ni definitiva, sobre los efectos de privilegiar una postura en extremo cuidadosa sobre ciertos temas, que por otro lado cierra las puertas a visiones disidentes, a estilos de dibujo que estén fuera de lo que pide el mercado, y a autoras que le resultan incómodas a estos nuevos mainstreams, pero que con todo y todo publican desde una feroz independencia, a pesar de que constantemente se busca silenciarlas. Tenemos entonces artistas como Carta Monir, que en su editorial Disquet Press publica cines en distintos formatos, que abordan temas que van desde la muerte y el duelo, hasta los descubrimientos de la vida sexual de una mujer trans en todas sus facetas. O como Céline Loop, que explora desde el terror y la pornografía las violencias de las relaciones y la intensidad de los deseos. Acompáñenos a bajar la cortina de nuestra primera temporada de Conversa Cómics. Cómics en tiempo de contenidos. Bueno, como escuchamos en la cápsula, estamos en una época en la que los contenidos en las millones de redes sociales que existen ya y en todos los formatos posibles digitales, análogos, es lo de hoy, ¿no? Generar contenidos. Sí. Y el cómic no se ha quedado fuera de la movida. Y entonces todo el tiempo estamos viendo que los artistas y las creadoras están tratando siempre de estar en el último momento y acoplarse a las modas o a los ritmos de trabajo y producción que se llevan a cabo. Entonces el programa de hoy lo llevaremos conduciendo a partir de cómo estos contenidos afectan también la parte artística y la parte, digamos, de producción. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Pues bien, pues justo creo que una de las inquietudes principales para hacer este programa y también como para cerrar esta primera temporada con este tema, pues es que sí es o sea, como que a partir de esta idea para empezar esta cuestión como de que se use este término de el contenido, o sea, como que se haga esta idea de, pues no se dice artista, sino creador de contenidos y que se vuelve como esta cosa que pues hasta, o sea, como que hasta, o sea, ¿qué implicaciones tiene como empezar a decirte de esta forma o de esta otra? Y por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene tanto como a un nivel de qué haces tú como creador? ¿Cómo va incidiendo en tu trabajo? Por ejemplo, que tengas menos tiempo para trabajar porque tengas que hacerte cargo de cosas como estar pendiente de si el algoritmo te esconde o te pone en las redes o si ya no si ya no sales en Instagram porque no estás usando todas las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces sí hay como una serie, o sea, sin dudas la cuestión como de considerarte como creador de contenidos y no como artista tiene como una serie de implicaciones a la hora de qué va pasando con lo que haces y además pues también tener que estar haciendo cuestiones que vayan pues o sea, como que llamen la atención porque están en boga, o sea, que, por ejemplo se habla mucho como de estos estilos, formas parte como de este discurso visual, sobre todo visual, pero también a nivel de historias, como cómo te integras como a estos discursos dominantes, porque si no, pues te quedas como al margen. Entonces es como
esta idea de cómo, porque además parece que es como un mundito que como muy limitado para mucha gente que quizá no está como tan al pendiente de esto de las redes sociales y esto parezca que es como una tontera, pero al final sí, para muchos artistas jóvenes y no tan jóvenes, sí o sea, es importante y necesario tener estas presencias y entonces pues tienes que estar lidiando como con estas cosas, como de qué tanto hago esto, qué tanto me importa y al final pues ir tomando estas decisiones que sí van a afectarte personal y profesionalmente en muchas cosas. Entonces, pues, por eso sí, como que, no, o sea, por eso como que sí dijimos, bueno, creo que sí creemos que sí es un tema importante y hay que tocarlo en este final de temporada. No, a mí me parecía bien curioso, ¿no? Que una de las cosas por las que por las que decidimos hacer este podcast era porque yo empecé, bueno, yo en mi Ajá. caso fue que empecé a ver mucha presencia como de del artista comentando su propia obra en las redes, ¿no? Esa es como una especie de metacreatividad todo el tiempo, de estar casi Ujú, preguntándole al público qué querían leer, ¿no? O ujú. demandando incluso esta cosa de los patrons y todo esto que hace que sea como su propio manager, aunque es una nueva forma de mercantilización de los contenidos, que esta cosa también, que yo no sé, o sea, de verdad, o sea, igual ya soy un poco más viejo, sigo sin entender a qué diablo se Sí, refiere con el término contenidos, o sea, porque son igual imágenes, que igual videos, que igual textos, que textos para un blog, para un Twitter, o sea, es una cosa como bien ambigua, entonces esta presencia de muchos artistas que están día y noche como, por un lado, me las imagino en su casa trabajando y por otro lado pensando lo que decías, ¿no? De cuándo subo mi imagen, ¿no? A ver si esta imagen no me quita ciertos fans, entonces el algoritmo me va a mandar a la zona invisible porque ya no tengo 1000 fans y no puedo hacer mi presentación en vivo porque el Instagram funciona así, ¿no? Y entonces eso creo que al final está afectando de una manera, no sé si mala o buena, pero de una manera extraña la forma en la que se están creando lo que nos atañe a nosotras, que son los cómics, ¿no? Que está así como generando una nueva forma de consumo, que también es bien importante porque el contenido, el consumo de estos contenidos, ahí me, me supera un poco de repente cuando hay muchas vías, como muchos inputs, ¿no? Por un lado está el Twitter que puedes poner una página, pero también está el Instagram donde puedes poner como las viñetas separadas. Entonces, ujú. también la codificación que está haciendo de esas formas de producción me llama mucho la atención y que inevitablemente, por ejemplo, en Instagram, el contenido de esos contenidos, valga la redundancia, está afectado por una especie de códigos casi de conducta o de lo que se puede presentar. O sea, en Instagram no sé qué tan nunca me he puesto a pensar eso y no he visto, qué tanto aceptarían una serie de viñetas, por ejemplo, con lo de Free the Nipple, ¿no? Que también está como muy presente todo el tiempo. No sé si aceptan pezones en cómic, por ejemplo, que también sería una especie de condicionar la creación si quieres aparecer en Instagram. Las fotógrafas están todo el tiempo cuestionándose eso, por ejemplo. No es una foto artística, no es una foto pornográfica y esta cosa como de la pseudo pornografía Sí, del Instagram que me parece curioso. sí, que es, ahora que dices Instagram, que es interesante que por un lado sí te da esta cuestión que creativamente es como una oportunidad, esta, paradójicamente la limitación de la viñeta cuadrada sí te da como esta cuestión de tienes o sea, ya te da como en automático tus viñetas cuadradas en las que hacer narrativas y entonces haces como estas cosas que sí funcionan. O sea, a mí sí, la cuestión como de la viñeta cuadrada de Instagram, a mí sí de repente me detona como ciertas cosas creativas, pero también pues está esta cuestión de como de, pues justo, si tú fueras una creadora de contenidos como, o sea, si quieres dibujar pezones, vas a tener que poner que tu contenido es de mayores de edad y eso te va a limitar lectores, porque así es, o sea, sí es una cuestión de porque además, pues Instagram se rige con las reglas de Facebook, entonces, este, como que tienes que, o sea, si no lo haces, además, pues te pueden reportar, o sea, si no te pones tú como cuenta de que eres de mayor de edad, te pueden reportar de que estás poniendo contenidos inapropiados si te pones a dibujar, encueradas o de alguna forma. Entonces sí es como este tipo, pues es algo que también como que era como una de las cuestiones que nos
impulsaron como a hacer también un poco este episodio, que es como también pues en estas batallas que hay como en las redes, como pues paradójicamente tienes también como esta supuesta apertura temática, pero por otro lado no, hay un montón de limitaciones, ya sea de sistema o como de los mismos colegas que de repente tienes a todas estas, o sea, donde, como que hay espacios como para que existan estas autoras, estas creadoras como de cosas, o sea, como de estos temas que se salen como de lo más amable y de lo más dentro de la norma, pero es muy difícil encontrarlos, pues para alguien, digo, si uno los quiere encontrar, los va a encontrar, porque siempre pasa. O sea, si tú quieres encontrar como temas más difíciles y más, digo, o como más eh, siempre ha habido espacios como donde publicar cuestiones como más espinosas, por decirles de alguna manera, como temas más violentos o más, por ejemplo, el tema de la sexualidad que ha sido como muy llevado y muy traído en las diferentes comunidades de dibujo y de cómic. Siempre va a haber, va a haber espacios, pero también siempre los van a estar persiguiendo. O sea, que esa es una cosa como, a mí, por ejemplo, que me interesan esos temas como lectora, pues me ha tocado ver pues que se caiga Tumblr porque les quitan el espacio. Me ha tocado ver que, por ejemplo, muchas creadoras de cómic como de este tipo en Patreon también tienen que estar buscando cómo saltarse ciertas reglas para que les pueda seguir depositando dinero. Entonces, como que sí hay, o sea, está muy canijo que como que los sistemas les cierran las puertas a todo este tipo de creadoras que se salen como, como que te dan chance de, o sea, si quieres hablar de sexo tiene que ser así, como dentro de esta cosa como más sex positive y como más tierno y como más bonito. O sea, no puedes hablar como de cuestiones que sean como duras o que sean como más, pues sí, como de una forma más incómoda, porque entonces ya no juegas como con el discurso, o sea, que es lo mismo que hablábamos cuando hablamos, por ejemplo, no recuerdo si era como en el episodio como de la misoginia o cuál, estas cuestiones, estas supuestas escenas alternativas que se vuelven dominantes y entonces solo puedes trabajar dentro de las reglas que te dan. Y es como, a ver, pero no, yo necesitaría hablar de estos temas de otras formas. O sea, no tiene por qué ser didáctico, no tiene por qué tener una finalidad y se vuelve como una cosa que se tiene que seguir peleando, que a mí me parecería que no debería ser, pero pues bueno, eso es como mi postura quizá muy personal. Pero es que ahí me decías, o sea, yo me quedé pensando con esta cosa del sistema, ¿no? Ajá. Porque por un lado es el sistema convencionalizado, Facebook, el, no sé, la mochez de esa banda que gobierna el Internet, pero por otro lado es como el nueva forma de ver la sexualidad que se está formulando en ese sentido de que fue primero el huevo o la gallina, esos lectores, lectoras, ese público como que está buscando o que reclama que todo tenga que ser de una forma porque es la forma que está como convencionalizada, este nuevo, no es que nuevo orden, me odio esa palabra, ¿no? Pero no, esa nueva mirada que se está imponiendo, ¿no? Decir es que, claro, todo lo que dices del sex positive a mí me parece súper interesante, porque es decir, yo estoy contigo, a mí me gusta mucho que de repente el cómic extremo que es sexualmente violento, no por una especie de fetiche ni nada, sino porque digamos que de dibujos es muy interesante ver cómo se dibujan esas formas o esos temas que a lo mejor hay gente que tiene interés en ello. Entonces me parece bien relevante que no solamente es el sistema, sino también una sección del público como que quiere dominar al mundo lector y que impide que los otros lectores lleguen a eso. Y como dice, siempre se va a encontrar los caminos, ¿no? Porque caminando se llega a Roma, pero hay que como trabajarle mucho más en vez de que se permitan esos espacios. Entonces todo tiene que seguir como unas reglas, ya ni siquiera normas, unas reglas de lo que tiene que ser un cómic. Si vas a hablar de sexualidad, también me parece que es el ejemplo más claro. Siempre tiene que ser como
como en positivo, ya no puede haber nada como de violencia sexual, porque entonces aparentemente los lectores y las lectoras van a acabar violentándose, así como en esta cosa de los 90, ¿no? De Columbine, de finales de los 90, que era como de, porque escuchaban a Marilyn Manson, ya van a ir a matar a todo mundo, es como de, pues, o sea, es como infantilizar, que es un poco la idea del episodio, ¿no? Al lectorado, pues, o sea, que me perturba, o sea, no sé, y porque eso genera, o no sé si genera un miedo, ¿no? A que los cómics puedan hacer daño o puedan generar una mala conciencia en las personas, y esto es complejo, porque al final hemos avanzado en esta accesibilidad o esta facilidad de producción y de distribución, pero muchas de estas cosas que en los 70s, 80s, 90s rompían, porque era como llamando la atención por millones de cosas así rompedoras en el sentido ya del contenido, ahora serían imposibles de ver en redes, o sea, al menos, digamos, en la versión digital sería muy difícil de que pasaran esa como frontera no sé, de lo que diría la ley Maya de los ofendiditos. Sí, pero la cosa es que aquí, por ejemplo, lo que estamos hablando es que digamos que siento que es como la parte grave del asunto, es que al final nunca se le ha dado chance a estas personas ajenas al canon de sacar a flote este tipo de cosas, porque hemos estado expuestas a ver cómo dibujan y cómo escriben la violencia de todos tipos los señores, pero por ejemplo ahorita que las mujeres y las personas, o sea, mujeres trans y mujeres cis y hombres trans, o sea, como que justo como estas poblaciones que estaban encontrando estos espacios, por ejemplo, es que para mí esta cosa como de la debacle del Tumblr sí fue muy particular porque sí era un espacio en donde existía todo esto de una manera muy, pues sí, como muy libre en este sentido de que estaban explorando justamente este tipo de cosas, como decir, a ver, yo desde esta cosa de mi no binariedad o de mi trans o de mi ser trans, estoy explorando todo este tipo de relaciones que tengo con mi sexualidad, sea positiva, sea negativa, sea violenta o sea hermosa. Y se estaba dando como y se estaba generando este lenguaje visual y de cómic y de muchas cosas. Y de repente dijeron, no, ya no, porque vendimos Tumblr a quién sabe quién y quién sabe quién ya no quiere que pase eso. Y ahorita todo ese archivo, o sea, como toda esa memoria de una nueva posibilidad de visualidad y de narrativa gráfica sexual ya no existe o la tienes que encontrar, tienes que ir haciendo como una serie de pasos que más complicados. Y a mí una de las cosas que sí, digamos, como, pues no sé, como lectora y como, pues como, sí, como lectora y como persona que más o menos como que estoy tangencial a este tipo de colectivos, que sí me parecía como muy grave, era ver como estos grupos pues como de estas feministas que son como más, que tienden más como a esta cosa muy radical, pero que roza con estos puritanismos, así de, qué bueno que ya no van a poder hacer sus cochinadas ahí, porque la misoginia y el quién sabe qué, y todo el porno es misoginia y tal cosa, pero de repente digo, eran dibujos, o sea, sí entiendo como la preocupación como con ciertas cosas de violencia, como, no sé, cada quien pone sus límites hasta cierto punto, pero en este caso como que eran cuestiones dibujadas, sí sentía yo como un choque así de, a ver, estas cuestiones eran como una experimentación visual en donde se estaba generando, o sea, justamente todos estos colectivos de personas que no han tenido hasta el momento un espacio como de construcción identitaria y de, pues de toda esta serie de cosas, o sea, como todo este lenguaje todavía no existe, al menos no a la par de cómo existe toda esta otra historia de como del placer y de la sexualidad y de todo lo que implica todo esto. Entonces, como que
por un lado, esta es como la debacle de Tumblr. Y luego, por ejemplo, lo que pasa como con estas plataformas pagadas, que también de repente existen ya como estas limitaciones de que es que si tú haces cosas que tengan contenido sexual, te van a ir limitando cada vez más. O que hay gente que, por ejemplo, se mete directamente a sabotearte y si saben que haces, o sea, por ejemplo, hay una autora que a mí me gusta mucho, que es como súper defensora de estas cuestiones como sexuales, que se llama Celine Loop. Ella hace cómics así porno también y además tiene un nivel de dibujo así que te mueres. Y por ejemplo, lo que le hacen a ella es que pagan como el Patreon para poder para poder tener acceso a los dibujos y los sacan, o sea, como que los screenshotean y los hacen públicos. Entonces, como que sabotean, pues, como su manera de tener dinero. Entonces, sí es como una cuestión. O sea, la gente, sí hay como toda una onda como de querer, pues sí, sabotear, como toda esta cuestión de estas personas que me resultan incómodas porque están generando narrativas visuales que son como, pues que no son así como me gustan, que son violentas, que son como, que exploran estas sexualidades que a mí no me parecen, porque son como, pues sí, se salen como de estas normas de la representación del amor homosexual tiene que ser bonita y tierna y ya, no hay otra. Y entonces, Si estamos llegando como a un nivel bien raro de que tenemos que, en esta palabra súper extraña que es normalizar las cosas, ¿no? Quieren como normalizar mm, todo. O sea, la sexualidad disidente tiene que ser esta, ¿no? La de, bueno, si eres queer o no binaria, tienes que vestirte de estas maneras, ¿no? O si lo que decías, el amor homosexual tiene que ser tierno porque si representamos un amor machista homosexual, a lo mejor estamos perpetuando estereotipos. Y en esto es lo que también me preocupa mucho, que parece que todo en este mundo ya tiene que tener una finalidad. Así que todo tiene que ser una cuestión de vamos a educar a la gente, a la banda, para que no sigan esos patrones, que por un lado está bien, o sea, no niego que sea necesario que tenga una reeducación hacia muchas personas, ¿no? Y que está bien que se reeduque a la gente, pero que no, a lo mejor de repente un día quieres hacer un cómic de una fantasía. Es que, por ejemplo, a mí la idea de las fantasías sexuales a lo Crump, ¿no? Cuando los hacía Lynn Kominsky también, están soterradas las de ujú. Kominsky o las de todas las women's comics, como hemos visto. Pero es que ahora ya es así, claro, el amor lesbiano casi tiene que ser como el de Cindy la Regia. Si no es así, no es no es No, correcto. es que tu fantasía, está cabrón que tu fantasía tenga que ser ir al súper con alguien. O sea, habrá quien sí tenga una fantasía así, pero también hay banda que tiene fantasías de otro tipo. O sea, sí hay fantasías como que impliquen dolor y hay fantasías que impliquen monstruos. Y, o sea, hay gente para. Y que, por ejemplo, también está, o sea, como que hacer como que eso no existe, también invalida toda esta cuestión de que muchas de estas comunidades, cuando crecen y cuando se empiezan como a buscar a sí mismas, encuentran mucho de como de su identidad o muchos de los que somos raros en la vida, encontramos mucho de nuestra identidad, por ejemplo, en cosas como el cine o los cómics o estas cuestiones, o sea, por ejemplo, no puedes hacer como que no existe posesión de Zulawski y que tiene como una cuestión ahí como de sexo con monstruos y que eso después se va a volver parte de un imaginario erótico que tengas en la vida. Entonces, ¿cómo no, o sea, cómo después como creador no vas a querer traducir eso a algo que hagas y luego, o sea, y que creo que una de las cosas, digamos, como de los efectos que tiene estas culturas en las que vivimos hoy, siento que es como esta cosa un poco de precancelación que tienes como autor, como decir, es que si hago esto, no me van a querer en este mundo en donde como que la vida queer o vida gay tiene que ser bonita como las caricaturas de Shira o el Steven Universe o estas cosas que son como tiernitas de colorcitos bonitos, cuando mis fantasías existen en el registro de otro tipo de cosas, pues no sé, de cuando a mí se me antoja Rank Xerox y no,
¿sabes? O sea, como este tipo de fantasías que sí son totalmente inapropiadas en los contextos, o sea, entre comillas, porque pues las fantasías son fantasías. Sí, no, y al final creo que no solamente es de un lado, digamos, homosexual, también de un lado heterosexual o medianamente heterosexual, como somos todas, sino como, bueno, O en este espectro en el que estamos todos. exacto, pero es como esta preaceptación. A Ajá, mí eso me acabas de decir que el punto que tenemos, o sea, ¿por qué seguimos, por qué de repente como esta cultura que dices de la precancelación, también es como, es porque quiero ser aceptado y al final de cuentas yo no quiero ser aceptado si no me quieren como soy, ¿no? Ese es como mi pensamiento del tiempo, es ajá. de claro, o sea, si yo quiero encontrar a alguien más que le guste, yo que sé, el cine gore, o sea, yo he visto en mis años mucho cine gore y ya se ha rebajado muchísimo el nivel de, igual en cómic, el cómic gore ha bajado muchísimo el nivel de violencia, porque parece como que dicen, es que ya superamos esa época de la violencia. Yo no lo he superado, o sea, evidentemente no soy un ser violento, ¿no? Pero de repente ver una película donde destripan yo qué sé, a 1000 zombies, ¿no? En el caso de Brain Dead, me parece una casi poética diferente. En cómic también, lo de Ran Xerox, yo sigo pensando que si lo publicaran ahora, o sea, lo tendrían como con triples 4 3X, o sea, porque llegaba un momento de violencia que se te puede antojar, ¿no? Porque también está padre el deseo. Es que también es una cosa de deseo y fantasía que tenemos como censurar nuestros deseos. O sea, como estábamos en una época supuesta de libertad, pero yo tengo que usar mis deseos o mis fantasías o mis ilusiones que ni siquiera tengo que hacerlas realidad porque para eso tengo mis bonitos cómics, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿por qué tengo que seguir aguantando? O yo no soy creador, afortunadamente, ¿no? Pero las creadoras yo creo que se enfrentan como a ese punto de que las van a, por otro lado, es una nueva forma de censura, una forma de censura ideologizante bien rara, o sea, o sea, ni siquiera creo o sea, creo que sí debe haber una cierta censura, bueno, cierta censura, es que es como lo llamaría, una forma en la que evitemos como reformular esas creaciones que perpetúen misoginia y todo esto. Creo que sí es necesario como repensarlo, pero evitar lo otro, como por ejemplo la monstruosidad. A mí es que de repente, o sea, uno se encuentra en que casi ya todo tiene trigger advisor, ¿no? O sea, no, o sea, pues es que al final no se puede publicar nada sin un anuncio de, bueno, esta es no sé, una serie en la que un cómic donde va a aparecer algo violento. Sí, 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 sí. Es que como que sí es es que justo, es que sí, es que es muy, la verdad es como, es un tema sumamente complejo. O sea, y no hay como, y la cuestión es eso, no hay una respuesta como así venimos a decirles ahorita cómo se tienen que hacer los cómics porno de aquí en Ni, adelante. ni Pues no, queremos, ¿no? ni queremos tampoco. Y cómo, pero, y tampoco es como decir cómo tienen que hacerse las cosas como en cuestión cómo manejen su forma de crear y cómo, porque empezamos como con la cuestión de los contenidos y como de las redes, porque sí tiene que ver con eso, como con en dónde está, o sea, todo esto sucede como en estos microcosmos que son, o sea, en dónde se te van a ir encima si tú haces este tipo de cosas, es aquí, como en estos contextos como del tweet, o sea, o sea, si tú haces como un cómic así de, como con este tipo de violencia o este tipo de cosas, como lo tienes que mover en este tipo de espacios que son en Instagram, Twitter, los Patreons, etcétera. Al final, estos son los espacios en donde la gente puede hacer como estas tormentas alrededor del trabajo que hagas. Y, y pues eso, o sea, como que no existe como una respuesta, o sea, no tenemos como esta idea de, sí, así es como se tiene que hacer. Pero sí creo que, o sea, por ejemplo, una de las cosas por las que sí es, al menos yo siento, por lo que es grave que como que se esté cerrando la posibilidad de que existan estas historias, al menos más a la vista, pues es justo como por la gente más joven que viene atrás, que no siente que exista espacio para ellos y ellas y ellas. O sea, como esta cuestión de que en vez de como de que exista una cuestión de que pasa el tiempo y hay como más espacio para que te sientas más incluido, siento que estamos como en un lugar muy parecido al que estaba la gente en los 50 o 60 que está buscando
conectar con comunidades y lo tiene que hacer casi como que por canales ocultos. O sea, como que eso es lo que a mí se me hace, digo, al final es eso, cada quien va a ir encontrando estas comunidades de weirdos y de pervertidos ñoños felices con los que va a hacer estas cosas y van a estar contentos todos. Pero, no sé, como que desde esta cosa quizá un poco utópica que podría yo haber pensado, como que ya sería un momento histórico para que no tuviéramos que estar, o sea, porque otra cosa que investigando como para este episodio, a mí una cuestión que me preocupa un montón es que digamos, como otro de estos cierres del sistema hacia las publicaciones cochinas, digamos, es que, por ejemplo, eBay ya no deja que se venda pornografía como, digamos, como publicaciones de pornografía. Entonces, esto, por ejemplo, a mí se me hace bien grave porque pues ahí pierdes como un montón como mucha gente armaba archivos a partir de eso, como de conseguir publicaciones que pues, tienes tu tiradero de publicaciones y los vendes muy baratos en eBay y mucha gente en museos o en archivos las compraba por ahí. Y entonces ya también como a partir de la cuestión de quien lleva las transacciones bancarias de eBay, es como esta misma entidad que no le gusta que se hagan cochinadas con el dinero, pues dice ya no se ya no se puede vender pornografía aquí. Entonces, hay ahí, o sea, como que se cierra otro canal de construcción de memoria, porque o sea, como hablamos como en los episodios de fanzine y eso, hay un montón de memoria. Por ejemplo, hay mucha ilustración, hay mucho cómic, hay como mucha de esta publicación que se podría considerar pornográfica como en los fanzines. Hay, por ejemplo, muchas revistas como de esta cosa feminista que podrían ser considerados pornográficos, que tienen ilustración y que tienen cómic. Entonces, hay como este contenido explícito, o sea, estos materiales gráficos de contenido explícito a la hora y también lo que sucede es, hay gente, así como hay gente que se mete a los Patreons de la gente que hace pornografía y les boicotea, hay mucha gente que está sistemáticamente metiéndose a comprar esas cosas y destruyéndolas. Entonces, tienes ahí como o sea, como que esta destrucción como de la memoria de la sexualidad divergente, como dijiste, sí se me hace como, sí me da como un poco de miedo, justo como por toda esta gente más joven, que si ya de por sí como que no tienen tanto contacto con este pasado reciente que hay, siento que se está perdiendo cada vez más. Y como también dijimos en el episodio de los fanzines, yo siento que es como que nos está orillando también un poco a regresar a estos intercambios. O sea, vamos a tener que mandar los fanzines porno en bolsitas de papel estraza para que nadie vea qué son y nadie te esté dando el pitazo de que estás vendiendo cochinadas por correo. Porque es como, o sea, siento que también, porque también eso está pasando. Hay un montón de policía, o sea, como que hay un montón de gente que como por esta cosa como de buenas intenciones, está ejerciendo de policía de muchas cosas y que a mí me da como terror pensar en todo lo que puede pasar. Es que claro, o sea, yo ahí cuando lo decías pensaba como en esta cosa bueno, que tú y yo hemos hablado bastante, ¿no? Ajá. De que hay una especie como de... Es que policía es horrible. Bueno, siempre la policía es horrible, pero la idea de la policía de las buenas costumbres, así casi del 19, pero que la hemos reformado, porque claro, hay una gente muy bien intencionada, ¿no? Del cuidado, de que a lo mejor la juventud sea más libre en su sexualidad, que me parece de puta madre, pero que luego al final acaban como extremando el cuidado de que no, las imágenes fuertes ya no puedan ser vendidas en eBay, porque entonces como que hay un sistema de precuidados para gente como que la vuelven idiota y dicen, no puedes entender que a lo mejor hay un fanzine muy bueno, es un fanzine que son puras vaginas para dibujar. El fanzine es eso, que el ilustrador está increíble. Entonces eso no lo puedes vender en eBay porque entonces ya sería como pornográfico, entran en la categoría de pornografía. Entonces el acceso que tiene esta muchachada
a esos documentos y otra forma de entender la sexualidad. Porque también, o sea, si hacemos un universo uniforme de comprensión de todo, acabamos como no teniendo disidencias, ¿no? Y esa falta de Ujú. disidencia también debería ser como dentro de la propia disidencia, más disidencia, que ese es el camino que a mí lo que digo, no son respuestas a nada, pero es un camino interesante, como tratar de romper como con esta cultura de la cancelación, no en el sentido que la quiere ver la derecha, por otro lado, ahí sí, con todo el cuidado lo voy a tratar de tocar, ¿no? La idea de prohibamos todo, pero también hay que entender que debemos como no prohibirlo todo tampoco, ¿no? Como de no cancelar absolutamente todo nada más porque tenemos miedos a que eso afecte la percepción de la muchachada y que no porque a mí no me parezca algo feo o reprobable incluso, no, el otro no la puede entender. Es que a mí eso me preocupa muchísimo, que parece que Mm. no confiamos en las demás personas a entender en su sano juicio de que ciertas cosas son fantasías, son dibujos, son experiencias fantasiosas, es como una forma de expresión, ¿no? Visual, que también esta cosa como de la Ujú. lo de la violencia, había el caso bien interesante de Japón, que en el 2014 me parece, intentaron, bueno, hubo una ley básicamente muy importante que era la prohibición de la, de la tenencia de pornografía infantil. Digo, no soy especialista en manga, pero esa historia me la sé más o menos. Entonces, dentro del juicio, bueno, de las leyes que querían hacer, incluían el manga. Y entonces los creadores de manga y los lectores y las lectoras de manga dijeron, Nel, o sea, esto no es pornografía infantil, es otra cosa. El problema es que si ustedes los legisladores, legisladoras, no entienden que esto es una cultura que ustedes no están entendiendo porque no la consumen, nos están quitando un consumo que nos gusta. Que a ustedes no les guste mi gusto, pues ya eso es una cosa como normal. O sea, yo no voy a obligar a nadie a ver películas gore si no le gustan. Pero que no prohíbas las películas gore nada más Ujú. porque crees que tú eres el ombligo del mundo y que se te instaura la, la cultura es que de repente creo que muchos relatos, a ver si no me matan, muchos Ujú. relatos del cuidado se están volviendo como unos relatos muy puritanos, a mi entender, pero bueno, eso. Sí, es que creo que y está esa, o sea, como que tienes, es que es tremendo, porque también, porque sí en esta, sí, porque yo estoy de acuerdo también en eso, porque siento que hay como, y además creo que justo una de las cosas que me parece como de lo más absurdo, como en esta cuestión como de las exigencias de los cuidados, es justo la exigencia a los autores y las autoras, porque, o sea, siento, como que siento que se les exige demasiado, como de esta cosa de, bueno, es que tú no deberías hacer violencia y no deberías hacer esto, y además, por ejemplo, como esta cosa que a mí me repatea, que es como, es que tú escribiste, o dibujaste o hiciste, es que hiciste esta historia como de eh, hiciste como esto y tratas como el abuso infantil y no sé qué y no sé qué, y orillan a las autoras como a esta cosa como de revictimización y a decir es que, o sea, como esta cosa como confesional de que es casi como inquisitorial, así terminan luego las autoras casi chillando diciendo, güey, es que sí es ficción, pero como que sí tengo derecho a contarla porque a mí sí me violaron de chiquita, que a mí esto sí me repatea un montón, como esta exigencia a las autoras y autores como de hacerse cargo de las lecturas que se le dan a la obra también, cuando siento que sí hay, o sea, ningún autor te está yendo a poner su libro y menos de los cómics, o sea, hay tan poquita gente leyendo cómics, ningún comiquero te está yendo a poner sus cómics así como a que a huevo los leas, como para que, o sea, si tú tomaste la decisión y leíste, o sea, que también ahí es donde creo que ahí me van a venir se me van a, o sea, como que ahí puede ser que como que me vengan sobre mí.
pero yo sí siento como que el contrato que tú tienes como con un autor es o sea, como que no puedes hacerlo responsable de lo que tú sientas cuando estás leyendo las cosas, porque tú fuiste el que decidiste entrarle como a leer sus cómics, en este caso que estamos hablando, porque nuestro programa es de eso. O sea, como decir, yo voy a leer, o sea, yo sé que Ranxeros es un mugrero, me voy a meter a leer ese mugrero y sé qué va a pasar. O sea, sé que voy a leer cosas que son incómodas, a ver y a leer cosas que son muy incómodas y ya veré yo cómo proceso eso con lo que me voy a enfrentar. Porque soy una adulta responsable de mis emociones y mis sentimientos al respecto. Sí, o sea, como que también creo que, o sea, seguramente no es algo que le daría a leer a mi niño de 10 años si tuviera un hijo, pero, pero justo eso es como ahí es como esta cuestión, esa es la responsabilidad, pero no voy a ir a decirle, o sea, si me incomoda el pedo, no voy a ir a decirles al Liberatore y a Tamburini, güey, me traumaste, págame el psiquiatra, porque estoy traumada con tus cochinadas que haces. O sea, ahí es donde yo siento que también como lectores tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos, o sea, como de informarte un poco de qué se trata, qué vas a leer, qué vas a hacer, si será como para mí o no será como para mí. O sea, yo hay muchas cosas que, o sea, yo generalmente antes de leer algo trato de ver de qué es y no es como, porque sí sé que hay cosas que me gustan y es como, pero eso como de leer o de ver una película o de lo que sea, como de voy a perder mi tiempo en esto y ya, y siento que también es como una cosa que no se asume como que queremos hacer responsables a los artistas, a los autores como de lo que nos están poniendo, cuando también nosotros como lectores y como espectadores, pues es como nosotros somos los que le estamos entrando a eso por voluntad propia. Y la otra cosa es también, si tanto nos preocupa la cuestión de la sexualidad y la pornografía infantil y toda esa serie de cosas, un dibujante de cómic no pase, o sea, no es la persona sobre la que te tienes que ir. O sea, hay instituciones, hay autoridades, hay toda una serie y sí sé que hay una cuestión como de poder simbólico y como todo esto que sí es importante, pero no sé, como que al final de cuentas, o sea, sí, quizás sea como contradictorio de cosas que ya hemos dicho en otros programas, pero al final sí siento como que sobre todo como en estas últimas semanas que sí he visto cómo se han ido sobre muchas autoras que tratan como de hacer su vida un poco haciendo este tipo de historias y me parece lo más absurdo como tratar de responsabilizar a gente que está como pues tratando como de hacer una vida de una creación que es incómoda en vez de estar viendo de dónde, o sea, en realidad qué es lo que hace que estas culturas sean violentas y qué es lo que hace que estas, o sea, como ir como a estas causas que, sí, no sé, o sea, que haya menos cómics de sexo con monstruos no va a pasar, no va a hacer que eso sea diferente. Sí, no, a mí me preocupa mucho, hay cosas que dijiste me llaman mucho la atención, lo de las mujeres me parece que es las autoras violentadas, que parece que es una forma de ponerlas como en una pasarela del horror, ¿no? El que a lo mejor no le pasó, o sea, de repente, y esta como obsesión autobiográfica que también se tiene en los últimos años, Sí, que si no te pasó a ti, no puedes como hablar del tema, ¿no? sí, Porque entonces no sabes de hablar de eso, ¿no? Parece como si no tuviéramos empatía por el resto de seres humanos y no pudiéramos ponernos en las pieles de los demás. Pero que entonces eso se vuelve una forma de exhibición del horror. A lo mejor alguien hizo me lo invento, una ficción autobiográfica, ¿no? Podemos pensar en el cómic de Jessica Bell de La Perdida, que es súper violento, la última parte, durante el secuestro en México. O sea, yo no le voy a preguntar a Jessica Bell si la secuestraron en México, si salió con un narco. O sea, evidentemente la historia es demasiado potente y tiene toda esta latencia de violencia contra las mujeres
y si fue así, no, sería imposible o sea, debería ser imposible que le reclamemos a la persona pero te pasó, o sea, sabes que estás hablando de una verdad absoluta y como, porque eso al final de cuentas, para las que sí sufrieron las violencias, es una revictimización bien, bien agresiva y las pone en una postura de vulnerabilidad que luego es doblemente traumático. O sea, todavía que me exhibo, me exigen que diga completamente la verdad, pero si yo esto es lo que, hasta aquí quiero decir, ¿no? Ajá. Y además como, digamos, como autoralmente, es ya como en un término menos trágico y dramático, se me hace como muy irrespetuoso y es como decir, no darte chance de no hacer algo que no sea autobiografía, o sea, como decir, no, a huevo todo lo que tienes que hacer como mujer o como minoría tiene que ser autobiográfico y tiene que venir de tu trauma. O sea, y me parece como una cuestión muy torcida, como decir, no, a ver, no puedo ficcionalizar nada porque inmediatamente vas a querer a fuerza, digo, es como una cosa muy natural y como que sí he visto que, o sea, como que sí es una tendencia en general con los autores, tratar de, como de, pero eso te pasó, o eso es autobiográfico, lo que sea, y se hace con autores de todos los géneros, pero es como, siento que específicamente en el caso de las mujeres y de las minorías, todo el rato se les está queriendo retraumatizar y rascando para que las cosas que escriben sean traumas vividos. O sea, sí es una cuestión que me parece a mí totalmente, es muy frustrante porque siento que no te dejan nunca, o sea, y luego están como con este pedo de, es que las mujeres nada más saben hacer autobiografía, porque no nos dejan salir de eso. Aunque hagas otra cosa, te van a jalar a la puta autobiografía porque en algún momento te van a obligar a que digas que sí te pasó algo similar a lo que estás narrando. Entonces, o sea, no es un círculo vicioso en el que te meten ahí de retraumatización total todo el tiempo. Sí, ¿no? Y es que a mí me parece súper agresivo, a mí es dañino para así ya como una cosa muy mercantilista para la industria, es decir, Sí. ¿por qué no dejas que a lo mejor un libro autobiográfico y uno de lo que se le hinche la gana ya dejó? O sea, es que al final o sea, el otro estaba pensando, es como si le pregunto a la de Beach Planet si estuvo en la cárcel, porque se le ocurrió esa historia de la cárcel fuera del planeta Tierra, es como, o sea, es una como pregunta muy, muy tonta, pero que yo creo que hay una exigencia y seguro alguien ya la hizo en algún lugar del mundo, ¿no? Si a esta mujer la mandaron a la cárcel. Entonces hay que pensar, yo creo que sí me parece reagresivo esa forma de entender el trauma ajeno. Y lo de las minorías, Sí. ahí sí ya, esa exigencia de siempre quiero. Pero es lo mismo, es decir, no podemos pensar que una minoría, en el caso de las mujeres que no son minorías, sino que es una mayoría minorizada, ¿no? Ha sido, o sea, parece que no pueden tener una vida alegre. Aunque sea autobiográfico todo, dices, o sea, y aparte, si es autobiográfico, no solo tiene que ser personal, tiene que ser traumático. Sí. O sea, ahí es que no puedes contar una historia, yo qué sé, la fantasía de ir al súper, a veces si la quiere contar a alguien y funciona, también está bien. El problema es que hay como este juego doble. Hoy creo que nos contradecimos mucho. Pero es que así es, o sea, sí es un tema como muy complejo y eso, o sea, como que el problema es que como que justo en esta cuestión de que se privilegia, se está sobreprivilegiando ir al súper y no se está dando espacio para la gente que quiere expresar que se le antoja la cuestión posesión de los monstruos intergalácticos. O sea, como que hay ahí, sí hay como ahorita al menos, por cuestiones de mercado, lo que sea, sí hay como hay como, además y sí es como una cosa de mercado y porque si quieres como abarcar más públicos, tiene que ser algo que sea como más casto, entre comillas, o sea, no tienes que enseñar tanta cosa como explícita, pero que pues, digo, ya lo dijimos, va en detrimento también como de que al final o sea, como que haya una identificación con estas otras sexualidades y estas otras expresiones, como que esta gente más joven diga, no estoy torcido, o sí estoy torcido, pero tengo una comunidad en donde me van a dar la bienvenida y vamos a poder platicar de esto que nos gusta.
y vamos a poder crear a partir de esto que nos gusta, que es como, creo que también es como, porque también es eso, como cómo poderle dar espacio a esta cosa y poder reconocerte en esta, o sea, sí, no encajo con estas, o sea, mi fantasía no es ir al súper, mi fantasía es el mugrero. ¿Dónde encajo con esto? O sea, como en dónde quepo y con quién puedo estar y con quién puedo platicar y con quién voy a poder compartir esta cosa que no pertenece a como al espacio bonito y tierno, sin que me sienta yo que me van a juzgar por estos deseos. Sí, no. Y aparte creo que también una cosa de la industria como que se aprovecha de esta vocación autobiográfica es que parece que no podemos hacer juicios negativos de la creación a partir de la tragedia. No, no todo lo que viene de un trauma o de la tragedia acaba siendo un buen cómic. Mm. Pero como hay como este sesgo de no poder hablar mal de de la tragedia ajena, yo creo que ahí es donde también podríamos, no, bueno, ya no, pero posteriormente podríamos incidir a pensar eso, pensar, está chafísima que te ha ido mal en la vida o que hayas tenido una experiencia muy dolorosa, pero eso no va a hacer que tu producción artística, que tu cómic acabe siendo siempre bueno, ¿no? Digo, el gusto y la efectividad de un cómic siempre es casi de libre albedrío, pero hay que también pensarlo así, porque también podemos decir es que tu cómic no me gustó, está muy feo lo que te ha pasado en la vida, pero tu cómic no me gustó y también tendremos que tener derecho a decir eso, que parece yo creo que se está perdiendo un poco. Pero eso creo que ya queda para la próxima temporada. Sí. Bueno. Antes de cualquier otra cosa, pasamos a las recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Bueno, estas son nuestras últimas recomendaciones de la primera temporada. ¿Y qué nos traes, Alejandra? Pues traigo, a ver, como acorde con el tema, ahora traigo 3 recomendaciones. Tengo una que es un cómic de una chica que se llama María Llobet. El cómic se llama Insecto, que me gusta un montón. Es un cómic de unos hermanos que se enamoran. O sea, ya no les voy a decir más. Pero me gusta mucho cómo lo dibuja, o sea, como que el estilo de ella es como muy elegante, es en blanco y negro. Es como un poco entre Guido Crepax y Mangoso. O sea, hay como una mezcla ahí bien interesante, estilística y narrativa. Esa es una de que me gusta bastante. Y luego tengo este es un chico que es ruso, a pesar de su nombre, que se llama Uno Morales, con Z. Uno como el número y Morales con Z al final, que trabaja sobre todo como en electrónico, o sea, como que su página es creo que así tal cual, unomorales.com, y trabaja ilustración electrónica y hace cómics también, como con tipo GIFs y como con mini animaciones, pero es muy extraño, tiene como una vibra ahí como de ilustración medio vintage, ochentera, o sea, todas sus imágenes parecen como de historias neo-noir ochenteras, en donde acaba de pasar alguna cosa como súper violenta o súper así como... tiene una cosa muy misteriosa en todas sus imágenes y como sus pequeñas narraciones que hace. En Instagram también está así, como Uno Morales, ahí va poniendo ilustraciones también y como algunos cómics cortitos. Y el otro que traigo a recomendar es un chico que es de la India, no estoy segura de dónde especialmente, que se llama Banu Pratap, que él hace también unos cómics muy raros, bueno, o sea, como que igual son historias medio oscuras también como en sus temas. Y él, por ejemplo, es de estas personas que, o sea, yo lo conocí en Tumblr y lo perdí en la debacle de Tumblr, o sea,
ahí hay un banupratap.tumblr, pero cuesta mucho trabajo ver las imágenes porque se hace, o sea, como que te dice, es que este Tumblr es como para mayores de edad y entonces ya no puedes ver bien los cómics, pero tiene un Instagram también que el nombre se escribe BHANUPRATAP y su Instagram es HANABHANU, Hanabanu. Y lo que tiene que a mí me gusta mucho es cómo estiliza los cuerpos, porque sí, tiene como muchos cómics que son como medio pornográficos, pero los cuerpos se deforman, hace unas cosas bien interesantes con los cuerpos. Y tiene, o sea, como que me parece un dibujante bien interesante, como en general. Y pues ya, esas son como mis recomendaciones de la, como de cierre de temporada, para que tengan de todos lados. ¿Y usted, doctor, qué? ¿Qué nos recomienda Bueno, yo también para terminar? venía hoy como con un afán raro. Hoy traje que se llama Humor Tomor de Escalera, que es un colega mexicano, que es, bueno, en realidad es conocido mío y más allá de que sea mi conocido, me parece que es un dibujante muy interesante Mm, porque lo que él hace es hacer como pequeñas sí. viñetas, es entre caricatura, cartón, cómic, ¿no? Esta zona limítrofe, en el que cuestiona la realidad mexicana contemporánea a partir de figuritas que son bolitas, nada más. Eh, este libro es una recopilación de su trabajo que está en Facebook, entonces es bonito siempre tenerlo en papel, pero su trabajo lo pueden seguir, está como Escalera por ahí en Facebook. Y el libro lo acaban de publicar hace poco una editorial que va a empezar a publicar cómics en principio o cosas por el estilo, libros de arte o así, que se llama Cóctel, entonces ahí puede echarle un ojo. Y el otro, ese sí es bastante agresivo, que en principio creo que es un dibujante, pero me parece que son como tres, que se llama Demoniac con K al final. Es un dibujante franco-belga que lo que hace es hacer unos pequeños Tijuana Bibles. Ya lleva bastante tiempo que no publica nada, pero me parecía como buena idea como retomarlo para este programa, que lo que él hace son unos Tijuana Bibles, pero con políticos. Entonces es hiperagresivo, es muy violento, es pornográfico, extremo. Hay un Tijuana Bibles en que violan a Merkel. Entonces, esta Mm, fantasía masculina violatoria de la canciller alemán, pero luego también violan a Strauss-Kahn y es así. Básicamente todas son violaciones y relaciones sexuales extrañas, pero con políticos del mundo europeo. Es en francés, pero bueno, las imágenes son muy expresivas. Y bueno, esa sería mi recomendación final para que me odien un poquito. no, pues está bien. Bueno, pues llegamos al final de la primera temporada de Conversa Comics, Cómics desde la Alcantarilla. Muchas gracias, doctor, por todos sus conocimientos y su... Muchas gracias a ti por la inspiración a hacer este podcast. y sí. Y pues gracias a todos quienes nos han acompañado en estos programas, quienes nos acompañan cada que sacamos uno, aunque no lo hagamos a tiempo, eh, a quienes nos han cachado después, como que se ponen al día y nos mandan mensajes como de, como con sus mensajes de apoyo, ya por Instagram o por donde sea. Eh, Sí tenemos programado regresar en algún momento, así que estén pendientes de nuestras redes y nuestra página, que son, como ya lo saben, @conversacomics en Instagram. Nuestro correo es conversacomics@gmail.com por si tienen sugerencias de programa, preguntas o quejas o lo que sea. Y si tiene todo el material del que hablamos, las referencias y todo eso, están en nuestra página que es conversacomics.com.mx. Pues ya nos escuchamos la siguiente temporada con nuevos temas, nuevas pláticas y nuevas lecturas, esperamos. Nuevos invitados también, porque sí queremos tener más invitados. Así que, pues eso, muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima temporada. Adiós a todas, nos vemos. Adiós.
Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.